Buenos días nuevamente, miércoles de diciembre, listos para nuestro estudio de la semana, en donde estamos viendo una nueva serie. Acabamos la serie de la gracia de Dios y ahora estamos en la serie de la prueba de nuestra fe. Quiero comentar que la semana entrante, miércoles que viene, tenemos la plática de Navidad. Les hemos mandado la invitación para que ustedes la divulguen y tendremos la plática de manera digital. Esto quiere decir también que unos 10 minutos antes de que empecemos, vamos a empezar la transmisión para que todos tengan la liga que pueden ustedes pasar a sus invitados y de esa manera que ellos nada más se metan a la plática de Navidad. Miércoles 16 de diciembre a las 11 de la mañana. Tendremos la pastorela de los niños, muy diligentes actores y actrices que han preparado su obra. La vamos a grabar esta semana y no la tendremos en vivo, muy complicado. Vamos a tenerla entonces en grabación. Esta semana se graba y el miércoles empezaremos nuestra plática de Navidad con la pastorela navideña que será protagonizada por los niños. Después tendremos un testimonio de una persona que ha visto cambios espectaculares en su vida a razón de tener a Cristo en su corazón, motivando a las personas oyentes a que hagan lo mismo. Es la manera maravillosa de cambiar tu vida para beneficio extremo. Y después la plática de Navidad. Serán ya, pues no sé qué tantos años, desde 1982 hemos tenido la plática de Navidad y estamos contentos de que todavía podamos hacerlo, aunque en esta ocasión será digital. Estoy seguro que están leyendo la Biblia diariamente, el alimento espiritual para nuestra alma, y yo estoy en el libro de Éxodo, pasando por el tabernáculo del desierto. El tabernáculo de reunión tiene varios nombres, pero realmente es la manera como Dios estaba en medio de su pueblo. Y todos los detalles de la construcción del tabernáculo hablan de redención, hablan de juicio, hablan de Cristo mismo. El tabernáculo dividido en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la presencia misma de Dios. Ahí solamente se podía entrar una vez al año, más o menos era el 15 de octubre, 10 de octubre, el día de la expiación. El sumo sacerdote entraba para expiar por sus pecados y por los pecados del pueblo, una vez al año solamente. Pero al haber Cristo romper las barreras con la redención, todo cristiano puede ir al lugar santísimo, al trono mismo de Dios, en cualquier momento, diario, que es maravilloso el poder tener comunión con Dios en su trono de gracia. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Y es verdad, podemos entrar al trono de la gracia, muy bonito, a veces un poco árido porque son muchos los detalles de cómo se debe vestir el sacerdote,
quiénes son los sacerdotes, cuándo debe, etcétera. Pero muy bien, muy bonito, porque tenemos la enseñanza general. El tabernáculo del día de hoy son nuestros propios cuerpos. Cristo habita en nuestro corazón. Y con ello, pues, estamos contentos de tener comunión constante con Él. Creo que es 1 Corintios, capítulo 6, quería yo decirlo de memoria, pero se me escapa como muchas cosas. 1 Corintios, capítulo 6, creo que es como el versículo 17, déjame ver, 19. Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El tabernáculo de Dios lo traemos ahora adentro en este periodo de gracia. Bueno, pues yo les pido que por favor oren para que la plática de Navidad tenga su fruto. Las personas que deben venir y oír, las personas que deben venir, oír y convertirse a Cristo y empezar la gran aventura de Cristo en su corazón. El gran regalo de la Navidad. Entonces sí, ponte a invitar gente para que estén en la plática de Navidad. Tendremos otra plática de Navidad, no solo el miércoles a las 11, sino el jueves a las 8:30 de la noche. Y tendremos el mismo programa, la pastorela, un testimonio y la plática de Navidad. Entonces, pues invita a la gente al miércoles a las 11 de la mañana o el jueves a las 8:30 de la noche. Estamos en la serie de la prueba de nuestra fe. Tú vienes a Cristo y por fe empezamos a caminar con Él. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y la semana pasada empezamos a ver esto de la prueba de nuestra fe. Hoy sería la prueba de nuestra fe 2. Vamos a pedirle a Dios que nos dé una buena enseñanza y gran bendición con este tema. Señor, te damos muchas gracias de estar aquí esta mañana para realmente sacar las joyas que están ahí en tu libro acerca de este tema de nuestra fe. Te pedimos por las personas que ya se han conectado, que sea de gran bendición esta plática que tú tienes para nosotros, y las personas que se van a conectar y las que después verán la plática directamente en la transmisión que se graba. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues tú vienes a Cristo y empieza la fe. Y queremos que esa fe crezca, que crezca poderosamente a medida que tú vas caminando con Cristo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Si queremos crecer, no queremos quedarnos bebitos con tantas fluctuaciones, sino llegar a una fuerte estabilidad, a una fuerte seguridad, a un compañerismo profundo con Dios diariamente. Y Dios tiene en su plan el estarte probando constantemente para ver cómo vas. Ya pasaste primero, ya pasaste cuarto, ya pasaste sexto, y cada una de estos escalones, bueno, que son simbólicos porque no es así como en la escuela, Dios nos prueba. Tú pasas a segundo de primaria habiendo pasado la prueba de primero,
y a sexto habiendo pasado la prueba de quinto. Y a veces las pruebas pues no nos gustan tanto, tenemos que estudiar mucho para sacarla bien, estamos nerviosos. Bueno, Dios también nos prueba a nosotros para que nosotros veamos dónde estamos. Y eso fue lo que vimos la semana pasada con respecto a la prueba de nuestra fe. Asegúrate de que, y te di 7 cosas que tú puedes ver en el canal de YouTube o en la página. Ahí están, para que tú repases ese estudio de la prueba de nuestra fe, asegurarnos de que realmente tenemos ciertas bases fuertes para cuando viene la prueba, nuestra fe pase la prueba con honores. En esta ocasión, el estudio es un poco diferente. No son 7 cosas que tú tienes que tener fuertemente arraigadas para que la prueba sea con éxito, sino en esta ocasión 5 reacciones equivocadas. Cuando viene la prueba, podemos nosotros tener reacciones equivocadas y eso hace que se nos haga mucho más difícil el pasar la prueba e inclusive no pasar la prueba. Bueno, seguro que tú eres un creyente, una persona que cree, una persona que le ha pedido a Cristo que entre a su corazón y que sea el Salvador y dueño de tu vida. Un incrédulo es una persona que no cree. Y creer es de vital importancia, pero no es creer teóricamente, es creer teniendo en tu mano realmente lo que crees y actuando conforme a eso. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuidado con eso de creer, porque también Santiago 2:10 dice que los demonios también creen y tiemblan. Creer es tener, creer es actuar también. Yo creo y yo llevo a cabo aquello que yo estoy creyendo. Y esa creencia determina la filosofía de tu vida y consecuentemente la conducta diaria de tu vida. Tú que has aceptado a Cristo, eres pues un creyente. Tú crees que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, hay muchos creyentes, tú que has recibido a Cristo en tu corazón, que son creyentes incrédulos. Sí creen, pero siempre se están tambaleando, siempre tienen muchísimas dudas, siempre están en el filo de la navaja, como decimos. Empezamos creyendo, aceptamos a Cristo, arrancamos muy bien con Cristo, pero vienen las pruebas y empezamos a debilitarnos, empezamos a dudar. Y el creer, pues lo creemos por fe y se traduce en obediencia. Yo obedezco a Dios en las cosas que Él me dice debo de hacer y yo crezco. No es que yo primero analice a ver si puedo obedecer, a ver si quiero obedecer, a ver si estoy de acuerdo en obedecer, sino sencillamente obedezco. Y eso trae fidelidad. Mientras que al no hacerlo, pues trae infidelidad. No estoy siguiendo los lineamientos de Dios, eso me estanca,
eso me hace inclusive retroceder. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que no te quedes bebé espiritual habiendo recibido a Cristo en tu corazón y quedarte por años allí en la puerta de la fe, sino que tú crezcas poderosamente a ser un cristiano cada día más maduro, cada día más estable, cada día más seguro en tu relación con Dios. Esto viene a través de las pruebas que Dios te pone a ti para que sepas dónde estás, corrijas, continúes adelante hacia el siguiente paso. Y las pruebas son hoy y mañana y toda la vida. En realidad, la vida es una constante prueba para que tú salgas poderosamente mejor adelante. La Biblia, claro, es donde tenemos los principios que debemos de poner en práctica, y al ponerlos en práctica por fe, porque no siempre estamos totalmente de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero no me importa, si Dios lo dice, yo lo hago, y entonces yo crezco. Así que el oír es, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y podemos empezar a hablar que Adán y Eva tenían información directa de Dios. Ellos no tenían una Biblia, ellos hablaban directamente con Dios. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, pues esa información que Dios dio directamente a Adán y Eva. El maligno, el enemigo de Dios, Satanás, también les dio otra información a Adán y Eva. Lo podemos ver en el siguiente capítulo, ahí en Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, Adán y Eva tuvieron fe para escuchar estas informaciones y actuaron conforme a esa fe, pero con la información incorrecta, y siguieron la información que le había dado el enemigo, haciendo exactamente lo contrario que les había dicho Dios. Entonces, pues tenían la información, obedecieron a la información incorrecta.
Nosotros tenemos que tener fe y basarnos en la información correcta, la palabra de Dios. El mundo tiene su propia información, su propia filosofía, y Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Así es que nosotros debemos de tomar la información correcta, pero que viene directamente de Dios. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, pues Adán y Eva tuvieron una prueba y fallaron. Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué estás haciendo con las pruebas que Dios está trayendo a tu vida? Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Sería una muy buena pregunta para ti y para mí el día de hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Qué información estás tú siguiendo? ¿Qué estás haciendo con la prueba que Dios ha permitido en tu vida? Esa prueba te va a dar a ti una calificación. ¿Qué tanta fe tienes tú? Las pruebas sí contestan ese estado que tú tienes en cuanto a tu fe. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Entonces las pruebas de Dios tienen su propósito y realmente son bendiciones disfrazadas para que tú pases a la siguiente etapa de tu cristianismo. Las pruebas vendrán, inevitablemente vendrán muchas pruebas a tu vida, algunas muy severas, pero conforme a tu cristianismo, Él te dará la prueba. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dará la salida juntamente con la prueba para que podáis resistir. Él te da la prueba, claro, acorde a donde estás,
¿Por qué te daría una prueba de universidad si tú estás en sexto de primaria? No, pues Él te da una prueba conforme a donde estás, que es ya bastante difícil para empezar. Y dice que tomemos esas pruebas con gozo, de una manera natural, porque vienen de Dios. Y puedes repasar el estudio de la semana pasada, esas bases que debes de tener para que cuando vengan las pruebas tú dices, espérame, estas son las bases que Dios me da, yo debo de creer esto, y entonces la prueba tendrá una magnitud muy diferente en tu vida. Bueno, pues, pero aquí vamos a ver cómo los judíos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, tomaron las pruebas y no las pasaron. ¿Será esa la experiencia que tú vas a tener? Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Muchas personas, principalmente en el mundo no cristiano, hablan, bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas terribles? Bueno, para el incrédulo, para la persona que no es cristiana, las pruebas son para que vengan a Cristo, para que volteen al Creador, para que lo hagan el Salvador y dueño de su vida. Y para el creyente, las pruebas son para que crezcamos en nuestra comunión y nuestra madurez en Cristo. Y las pruebas son para que ver qué hay en tu corazón. Aquí mismo en Deuteronomio capítulo 8, el siguiente versículo, el versículo 3, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y eso es una gran tragedia en el mundo que vivimos, que todo mundo piensa que solo de pan vivirá el hombre, y no es así, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios. La leo, la estudio y la pongo en práctica en mi vida diaria. El gran error de la humanidad. Hay Biblias, más que nunca, todos los idiomas, muchísimos dialectos, y sin embargo, el libro menos leído. Por eso Jesús decía, erráis, ignorando las Escrituras, allá en Mateo capítulo 22. Erráis ignorando las Escrituras. ¿Qué pasó entonces con los judíos? Vamos a ver
las 5 reacciones equivocadas que tuvieron los judíos y que fácilmente puedes estar tú en esa situación. Número 1, la prueba del agua. Y lo vemos en Éxodo capítulo 15, versículo 22. Éxodo Éxodo 15, 22. Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Una prueba de Dios. 3 millones de personas caminando por el desierto sin agua. Bueno, problema mayor realmente. Y quiero decirte que esa prueba los judíos no la pasaron. Dios los estaba probando. Él les daría el agua, puesto que Él los mandó que empezaran a caminar por ese desierto. Él les daría todo lo que ellos necesitarían. ¿No te acuerdas, judío, que hace unos días solamente cruzaste tú el Mar Rojo de una manera realmente espectacular, milagrosa, en donde Dios separó las aguas para que tú pasaras el Mar Rojo en seco? Y luego ver también que habiendo pasado el pueblo judío el Mar Rojo y viniendo la persecución de los egipcios, comandados por Faraón mismo, Dios cerró las aguas del Mar Rojo y todos los egipcios se ahogaron. Y se hizo gran fiesta en Israel, ahí a las orillas del Mar Rojo, por la gran victoria que Dios había consumado. Pero solo han pasado unos cuantos días y ahora con otro problema diferente. Ya se te olvidó la extensión del poder de Dios. Qué poca memoria tenemos. Constantemente Dios nos está sacando adelante, pero cuando viene una prueba se nos olvida las victorias pasadas que Dios ha hecho en nuestra vida y estamos afligidos, incrédulos y realmente con gran zozobra porque no tenemos agua. Inclusive empezamos a echarle la culpa a 1000 cosas y nunca a mí mismo. Yo soy el incrédulo. En este caso, murmuraron contra Moisés, que no era culpable de lo que estaba pasando. Él también estaba obedeciendo las órdenes de Dios, sencillamente de caminar. Vemos ahí mismo en Éxodo, capítulo 15, versículos 23 y 24, llegaron a Mara, por fin llegaron a un lugar donde había agua y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que quiere decir amargo. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Bueno, tú sabes que leyendo este pasaje, Dios resolvió el problema a pesar de la incredulidad de Israel. Versículo 25, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas de Mara y las aguas se endulzaron.
Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Y sabes qué? No pasaron la prueba. Acuérdate de las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Aférrate a ellas en esta prueba que ahora estás pasando y ten la plena confianza que esto viene de Dios para tu crecimiento y que Él te sacará adelante. No estás solo. Pero bueno, los judíos no se acordaron. Ante tal prueba y descalificación, bueno, tú dirías que bueno, que cuando menos tengo la experiencia de lo que acaba de pasar, para que cuando venga la siguiente prueba, ya sabré qué hacer. Error. No fue lo que pasó con los judíos. Número 2, comida. Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 3. Éxodo 16, 1 al 3, que dice así: partió luego de Elim toda la congregación de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Han pasado segundo mes, 15 días, han pasado 45 días de que los judíos vieron la maravilla que Dios hizo en el Mar Rojo. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Qué murmuradores era toda esta gente. Y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Bueno, pues para empezar, distorsionamos la realidad del pasado. Dice aquí, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. ¿Cuándo se sentaban? Si eran esclavos trabajando de sol a sol en la esclavitud allá en Egipto, no tenían tiempo para sentarse. Y además dice aquí, en las ollas de carne. ¿Cuáles ollas de carne? Porque como esclavos, pues estaban muertos de hambre por la severidad egipcia contra ellos. Entonces se nos olvida qué terrible fue nuestra vida anterior y tomamos el destello de una o dos cosas por ahí que a lo mejor sí fueron bonitas, pero que fueron temporales y fugaces. Y tomamos eso para decir cómo me está yendo tan mal aquí en mi vida cristiana. Bueno, pues los judíos no pasaron la prueba. Nuevamente, no sé si tú sepas que hay personas que se quedan en segundo año tras año tras año y la verdad, pues no continúan. Dios, sin embargo, que es fiel, dice en el versículo 4, Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y entonces, más adelante, dice que Dios trajo codornices para comer y pan especial en la mañana muy temprano para que ellos comieran.
versículo 8, Éxodo 16, 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y entonces, venida la tarde, versículo 13, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en alrededor del campo. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Maná, que Dios les dio en el versículo 15, es el pan que Jehová os da a comer. Bueno, pues otra reacción equivocada. Reacción número 1, olvidarte de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Número 2, ponerte a echarle la culpa a otros por tu situación en tu vida cristiana. Qué bien la pasaba cuando no era cristiano. Y la verdad es que eso no es cierto, sino que estás tomando reacciones equivocadas. Número 3. Bueno, pues ya tienen más experiencia los judíos, ya han estado pasando muchas pruebas. Yo creo que ahora sí la van a hacer muy bien. Y viene otra vez algo que es muy importante en el desierto, en nuestra vida diaria: agua. Éxodo 17, 1. Es la tercera prueba que Dios les da a los judíos en el desierto, allí en el capítulo 17. Toda la congregación, Éxodo 17, 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2, no pasan la prueba. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Bueno, pues tenemos que decir que nuevamente los judíos no pasan la prueba y se están quedando en el mismo lugar, no están avanzando en su confianza para con Dios. La prueba de nuestra fe falla, la prueba de nuestra fe viene con descalificación, una fe terriblemente débil en la primera de las dificultades que Dios permite en nuestra vida. Contienden nuevamente contra Moisés. Moisés, tú eres el culpable. ¿Por qué nos trajiste aquí? Para que nos muramos de sed. Pero no venía la prueba de parte de Moisés. Él solamente había obedecido lo que Dios le había dicho: marcha por aquí, ve por allá, y se encuentran ahora con esta situación. La prueba venía directamente de Dios. No pasan la prueba, pero Dios, como siempre,
extiende su misericordia para con ellos. Versículos 6 y versículo 7. He aquí, yo estaré delante de ti, dice Dios, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Qué fácil es para Dios resolver el problema. ¿Agua en el desierto? ¿No hay? Yo hago que haya en un segundo. Yo soy Dios y para mí no hay ningún imposible. ¿Sabes esto? El problema que estás teniendo el día de hoy, la prueba que Dios ha permitido para que tú plenamente confíes en Él, sigas adelante buscando su rostro, no viendo la tormenta, sino viendo a Dios mismo. Él te sacará adelante, Él va contigo. No pongas atención a la terrible prueba que te está agobiando y que te va a aplastar. Dios no hace eso, sino que es una prueba para ver dónde estás tú. Y los judíos, pues casi cada vez que se enfrentan a una nueva situación, están echando un nuevo récord de no pasar la prueba. Necesitamos pasar las pruebas, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:18. En el tiempo que te toma dar gracias por la prueba, es el barómetro de dónde estás tú en tu cristianismo con Dios. ¿Te toma un minuto porque tú das gracias a Dios por la prueba? ¿O te toma días o te toma meses el dar gracias? ¿O nunca das gracias, sino al contrario, te quejas como los judíos aquí en el desierto? No queremos eso. Queremos que Dios nos saque adelante, que nuestra fe crezca, sabiendo que esa fe va a ser cada día más fuerte y las pruebas serán más fuertes a medida que pasa de segundo a tercero y de tercero a cuarto y de cuarto a quinto. Serán más complejas las pruebas que tendrás, pero con la experiencia de haber pasado las anteriores podrás con esta. Las pruebas son muy importantes en tu crecimiento cristiano. Bueno, pues los judíos pobrecitos no salen adelante. Número 4. Vamos a Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Vamos a ver. Números, capítulo 11. Números capítulo 11, versículos 1 y 4. Aconteció que el pueblo se quejó. ¿Cómo? ¿Otra vez? El pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Dios, pues sí, sabe que necesitamos la disciplina porque no queremos tener fe. Versículo 4. La gente extranjera
que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cómo? Pero si te ha sustentado Dios todos los días allá en el desierto, te está sustentando hoy. ¿Por qué no escuchas lo que dice Dios? Te entregas a Él, te pones a su disposición independientemente de lo que esté pasando. Ellos exageraban: no tenemos que comer. Muchas veces exageramos también nosotros y recordamos más el pasado porque pensamos que ahí en el pasado las cosas estaban realmente muy, muy bien. Versículo 5 de Números 11, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puercos, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El maná era una gran bendición que con poca cosa nutría plenamente a los judíos y ellos ya lo menospreciaban. Así es. Versículos 10 al 14, ahí mismo en Números 11. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Pues sí, la incredulidad del pueblo hace, qué bueno que Dios no se cansa, y además resuelve el problema, A pesar de que ellos no pasan la prueba, Dios la pasa por ellos, pero no hay enseñanza para ellos. Y Moisés, pobre Moisés, que el capitán de este contingente judío, que recibe toda la culpa. Es culpa tuya, Moisés. Sí, claro que nos sacaste de la esclavitud de Egipto, ya nos acordamos. Era severa, Clamaban a Dios por liberación y Dios se las concedió, pero ahora murmuran contra Dios. Vaya incredulidad de este pueblo. Ahí mismo en el capítulo 11 de Números, pero el versículo 31 al 35. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra, 70 centímetros. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices
El que menos recogió 10 montones y las tendió para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Las pruebas también traen disciplina. Es que no aprendes, te paso la misma prueba, es otra cosa que nosotros sabemos de la escuela. No pasas la prueba de segundo de primaria, pues el año que entra tendrás otra prueba de segundo de primaria, la misma, porque no pasaste la primera. Y eso es lo que constantemente tienen este pueblo judío. Pueblo realmente soberbio, terco, obstinado, rebelde. Ese soy yo. Aquí me está describiendo a mí totalmente, con tantos milagros que yo he tenido en mi vida a través de estos 40 y tantos años de cristianismo. Y en la primera de cambios ya estoy yo quejándome porque la prueba que me ha venido es muy dura, no la puedo pasar. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me haces esto, Dios, si yo soy tan fiel a ti? ¿Cómo es posible? Etcétera. Y lo único que estamos haciendo es lastimándonos a nosotros mismos. ¿Ese es tu caso? ¿Podrías tú hoy en día, con los problemas, con las pruebas que Dios ha permitido en tu vida, el ver tu conducta, tu proceder, tu manera de ver las cosas, tu fe en Dios, o tu rebeldía contra Dios, porque piensas que eso no deberías de tenerlo tú? Bueno, pues son cosas y preguntas que tú te tienes que contestar. Tú viniste a Cristo, Él te concedió la salvación y la posibilidad de una vida abundante aquí en la tierra, si tú obedeces sus mandamientos, si tú te conduces conforme a los principios de la Biblia, y vas caminando hacia arriba en tu cristianismo, a mayor madurez, seguridad y estabilidad. Y cuando viene la prueba, lejos de quejarte contra Dios, te agarras más de Él. Separados de Él no podemos hacer nada. Y entonces te agarras de Él. Dios, no te suelto hasta que tú me bendigas, como dijo Jacob en la prueba terrible que él tuvo allá en Génesis 32. Pues sí, esta es la historia de los judíos en el desierto. Esa es la historia de cada uno de nosotros, tratando de salir adelante con un Dios que no nos entiende muy bien, que me manda muchas pruebas a las cuales yo me rebelo, desobedezco, me pongo contra Él, en lugar de verlas como bendición para pasarlas y llegar a ser una persona más fuerte, más útil para Él. Porque la gente te está observando a ver cómo pasas la prueba. Tú que te dices cristiano, muy cristianista, pues a ver, así, a ver cómo la pasas. Y poder decirle al mundo que con mi fe yo puedo realmente seguir adelante con el Señor y pasar a un plano más elevado en mi cristianismo. Bueno, pues
no pasaron la prueba. Vamos entonces al número 5. Y la verdad es de que pues estamos viendo aquí que son puras reacciones equivocadas de parte del pueblo. Dios no se va a cansar mandarte más pruebas, ¿eh? No importa que no las pases. Él quiere que tú crezcas y te volverá a traer pruebas. Y si la pasas, pues vendrá una prueba mejor para que estés todavía mejor en Cristo. Números capítulo 13, versículo 32. Y esta es una prueba terrible que el pueblo judío finalmente no pasaron tampoco. Números capítulo 13. Están frente a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios prometió a los judíos al salir de Egipto. Esa será tu tierra. Versículo 2, envía tu hombres, le dice Jehová a Moisés, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe de su pueblo. Y entonces, bueno, pues aquí se preparan estas 12 personas, 12 tribus, para ir a reconocer la tierra de Canaán. Versículo 17, subid de aquí al Negev y subid al monte, observad la tierra como es, el pueblo como la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Esforzaos y tomad del fruto del país en el tiempo de las primeras uvas. Bueno, pues a Dios les había prometido esta tierra para ellos. Y entonces aquí en el capítulo 13, versículo 25 de Números, un poquito más adelante de lo que acabamos de leer, dice que volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos, a Moisés y Aarón, y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, sus ciudades muy grandes, fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. Y entonces la verdad, pues nos pensamos que no vamos a seguir adelante. Versículo 31, los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre sí los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos
a ellos. ¡Ah, qué terrible! Pero si Dios te va a dar la victoria, Él te ha traído aquí a la tierra prometida. No importa cuáles sean los obstáculos, no importa cuáles sean las probabilidades de fracaso o victoria. Es Dios el que peleará por ti, pero los judíos nuevamente no tienen fe y piensan que no podrían conquistar la tierra prometida. Traen un muy mal reporte de lo que está pasando en esa tierra prometida. Capítulo 14, en el versículo 1. Se quejaron contra Moisés. Versículo 1, un poquito antes. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. No, la cosa en la vida cristiana está muy dura. No, la vida cristiana no es tan sabrosa como me la pintaron. Me dijeron que no iba a haber problemas ya, lo cual es mentira. Al contrario, hay más problemas. Pero tenemos el poder de Dios. Aquí tenemos a los judíos que están listos para regresar a Egipto. ¿Quieres regresar a esa vida pasada que tú tenías sin Cristo? ¿A ese infierno en el que vivías tú, totalmente perdido, confuso, solo, porque Dios no estaba contigo? ¿Quieres regresar a eso? Como Jesús les dice a los apóstoles allá en el capítulo 6, al final del capítulo 6 de Juan: ¿queréis también vosotros iros? Señores apóstoles, ¿quieren ustedes tomar el camino de regreso y a lo mejor el cristianismo es demasiado fuerte y duro para ustedes? Sin saber sin acordarse que el camino de Egipto allá atrás es todavía peor. ¿Queréis también vosotros iros? Contesta Pedro: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No, el cristianismo no es nada duro comparado con la vida anterior, pero sí tiene sus pruebas, claro, para que tú seas cada día mejor. Yo me acuerdo en el viaje que hicimos a Colorado, en este país vecino, y tomamos una balsa a través del río, pues creo que del río Colorado, no me acuerdo, y estaba ahí, que muy bonito ese día de paseo, pero allá en la roca arriba había una cita, que yo le dije al guía que era una cita de la Biblia, y la cita decía: el camino del transgresor es duro. El guía nos contó que a principios del siglo XX los presos eran llevados a esas montañas para la construcción de la vía del tren que pasaría por ahí. Y alguien de los presos puso esa cita en la roca: el camino del transgresor es duro. Romanos 13:15 creo que es. Y es verdad, la vida sin Cristo no es dura, es durísima. Es
terrible de llevar. Proverbios capítulo 13. Permíteme, Proverbios capítulo 13. Sí, es capítulo 13 de Proverbios, versículo 15. La segunda parte, el camino de los transgresores es duro. Ese sí que es un camino terrible. Y aquí los judíos están quejándose de que la están pasando muy mal y que mejor regresarse a Egipto porque la conquista de la tierra prometida es algo que ellos no podrán llevar a cabo. Dios no es suficientemente poderoso para sacarte adelante en tu vida. No, no, no. Es un Dios muy chiquito y sí te ayuda con algunas cositas, pero realmente darte la victoria en tu vida cristiana, qué equivocado. Cuando están en la tierra prometida, a punto de entrar a ella, y se están echando para atrás ante los obstáculos que existían en esa tierra, no acordándose que para Dios esos obstáculos son como nada. Números capítulo 13, Números capítulo 13, versículo 10. Espérame tantito. No, capítulo 14, versículo 10, perdón. Capítulo 14, versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos a Moisés y Aarón. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Pues sí, la verdad es de que no entendemos, no nos acordamos de qué fuerte y poderoso es nuestro Dios. Moisés intercede: por favor, perdónanos, no es lo que debemos estar haciendo. Y Jehová dice en el versículo 20: yo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no me han oído, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Finalmente el pueblo judío recibió una disciplina dura del Señor. El pueblo judío no entraría a la tierra prometida por no pasar la prueba. Ahora Dios sí cumple sus promesas y dijo: sí, el pueblo judío sí va a entrar a la tierra prometida, pero será la siguiente generación. Hasta que todos ustedes mueran en el desierto, entonces yo permitiré que la siguiente generación entre a la tierra prometida. 40 días fueron ustedes a reconocer esa tierra que yo les daría. 40 años estarán ustedes vagando en el desierto hasta que toda esta generación ya no exista y podrá la siguiente generación
entrar. Versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Bueno, había dos personas que sí creyeron y pelearon contra todos los demás por la actitud terrible que traían, que eran Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré a ellos, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Vuestros cuerpos caerán en el desierto. ¡Wow! Versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. No, los judíos no pasaron la prueba. Nunca la pasarían realmente. El pueblo judío fue un pueblo obstinado, rebelde, desobediente todo el tiempo. Y bueno, Dios lo conserva en las páginas de su libro para que nosotros lo leamos y nos identifiquemos con eso. Porque nosotros somos ese pueblo. Nosotros somos los que constantemente reprobamos las pruebas que Dios nos da, en lugar de totalmente confiar en Él. La prueba de vuestra fe, las pruebas que yo les pongo para que vean ustedes dónde están y se avergüencen que tantos años en Cristo, tanta Biblia, tantos estudios, y seguimos totalmente mal, no pudiendo pasar la prueba. El pueblo judío murió en el desierto. Dios no les permitió que entraran a la tierra prometida, que nunca podrían de todas maneras gozar de ella con la actitud que tenían. ¿Para qué te paso a sexto? No puedes pasar las pruebas de cuarto y ya llevas años tratando de pasarla. ¿Tú crees que te va a ir mejor en sexto? Al contrario, te van a hacer pedazos. Necesitas pasar la prueba que Dios te está mandando hoy. Terrible, terrible la situación de los judíos en el desierto. 40 años tuvieron que sufrir por no pasar la prueba ahí en Cádiz, a la entrada de la tierra prometida. 5 reacciones equivocadas. Bueno, pues de una vez te doy una más. Números 20, 1 y 2. Pero esta es vergonzosa, vergonzosa realmente. Números capítulo 20. Números capítulo 20 en el versículo 1. Números 20. Versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. ¿Ya no leímos este versículo? Pero lo leímos anteriormente, ahí en Éxodo. En el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz. Allí murió María y ahí fue sepultada.
Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Espérame tantito, este es el lugar que nosotros tuvimos allá en Éxodo 16. Exactamente el mismo lugar, exactamente la misma prueba. No tenían agua. Y Dios, después de que se quejaron contra Moisés, les dio agua al Moisés seguir las instrucciones de Dios y golpear la peña. Y salió agua abundantemente. Y ahora están llegando al mismo lugar. Son como 40 años después. ¿Cómo? ¿Te pasas en segundo de primaria 40 años? ¡Uf! Y ¿sabes qué? Es la misma prueba, ni siquiera te cambian la prueba. Las mismas preguntas. Ya para ese entonces deberías de tenerlo memorizado. Y aquí, en Números 20, se enfrentan a la misma prueba. Número 2 de Números 20, porque no había agua para la congregación de Israel, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Bueno, pues habían memorizado lo que dijeron allá en Éxodo 16, porque es lo mismo. ¿Cómo? Pero así es Dios. Dios te hará pasar la misma prueba hasta que tengas éxito y la pases. O te quedas estancado, que es lo que ha pasado aquí con estos hombres todos estos 40 años. ¿Por qué? Números 25. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Moisés y Aarón se fueron delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y haz lo mismo que hiciste hace 40 años. De la roca saldrá agua. En esta ocasión no le dice que le pegue a la roca, sino que hable a ella. Hablad a la roca. Números 28. A vista de ellos, y ella dará su agua. La misma roca, de hace años, la misma prueba. Y la sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a las bestias. ¿Sí? Y entonces dice aquí la Biblia que salió agua. Versículo 11 de Números 20, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, pues buena enseñanza para nosotros. Nosotros somos este pueblo judío. Desobedientes, tercos, obstinados, que no pasamos las pruebas. ¿Cuáles son entonces las reacciones más comunes que tomamos nosotros durante la prueba de Dios? 1. Comprometemos nuestra fe. Esa fe que tenemos está disminuyendo. Proverbios 23, 23. Proverbios 23, 23, que dice, Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. Número 2, nos quejamos de las circunstancias. Primera de Tesalonicenses 5:18, dar gracias en
todo. Dar gracias en las pruebas. Eso es lo que dice el versículo. 3. Criticamos a los líderes que nos han guiado hasta este punto. Ellos tienen la culpa. 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Perdón, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En lugar de quejarte con ellos y echarle la culpa, que sean dignos de doble honor. Número 4, nos volvemos contra Dios. Realmente Dios es el culpable. Efesios 4:27. Efesios 4:27. Efesios 4:27. No deis lugar al diablo, sino sométete a Dios. Y 5, corrompemos la fe de otros, somos el ejemplo para los demás, pues los estamos tropezando. Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por tanto, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Somos ejemplo a los demás. Les damos motivación para seguir adelante en lugar de tropezarlos. Bueno, qué caro pagaron los judíos por no pasar las pruebas. No entraron a la tierra prometida y aún hasta el día de hoy el pueblo escogido de Dios sigue con 1000 broncas por ser tan desobediente. ¿Pasarás tú a la tierra prometida? ¿Te quedarás tú en el desierto porque no entras dado que no pasas las pruebas? La prueba de nuestra fe. Que Dios te dé entendimiento. Agárrate de Él para que en las pruebas salgas adelante. Si no hay prueba, agárrate de Él. Si hay prueba, agárrate de Él con más fuerza. Es tu única opción realmente. Bueno, con esto terminamos el estudio del día de hoy y la semana entrante vemos otro estudio de la prueba de nuestra fe. La semana entrante no, tenemos plática de Navidad para que traigas a todas las personas que vengan a escuchar lo maravilloso de Cristo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la enseñanza que nos das. Queremos obedecer, queremos pasar las pruebas, queremos crecer en ti, tener esa vida abundante, preciosa que tú nos prometes al seguirte a ti, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la semana entrante. Te pido que ores mucho para que vengan personas nuevas a escuchar el verdadero significado de la Navidad. Dios los bendiga.